algunos elementos que estaba exponiendo su colega de mesa. Sí, es que yo no Tienen estoy... la palabra ambos para debatir. No estoy de acuerdo en eso. Miren, el estado de excepción realmente lo necesitaba este gobierno para hacer lo que está haciendo, no. Si este no es un gobierno de leyes, este no es un país donde se respete la jurisprudencia. Aquí no hay un estado de derecho. Aquí hacen lo que quieren, aquí tienen controlado el ejército, la policía, la fiscalía, los jueces, la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, hoy la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces no había necesidad. Eso ha sido una medida de carácter político, para que el régimen se vea que está haciendo algo, que tiene fuerza, que... Pero esto que he hecho en estos días de estas capturas, ¿y por qué no lo hicieron en los 3 años anteriores? ¿Ah? Lo que veo yo es que el año pasado, en marzo, hubo un brote de violencia fuerte. En octubre, no, en noviembre, el otro. Han sido como 3 veces. Hoy, el tercero. Ajá, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Eso es lo que hay que pensar. ¿Qué se rompió ahí para que hayamos caído en esto? Porque esto no ha sido una cosa casual, ¿verdad? No, aquí las pandillas se pusieron de acuerdo para presionar al régimen, porque esa es por desgracia, esa es la forma que tienen ellos de presionar al régimen, asesinando gente. Por desgracia, siempre los más pobres, los más humildes y los más sencillos son los que pagan los platos rotos. ¿Asesinando gente o que estén exigiendo que salgan algunos dirigentes de las maras que están presos? O sea, hay muchos elementos a su criterio. Algo ha de haber ahí de fondo. Esto no es así nomás. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Con estado de excepción? ¿Con represión? No. ¿Sí? No. Esto necesita prevención, reinserción y por supuesto represión, ¿verdad? Ok, Tania Pastor. Fíjate que sí, yo pienso que sí es necesario. Era necesario. De hecho, yo pienso que han tardado demasiado en reaccionar, porque esta contundencia quizás hubiera sido más efectiva desde antes, en la fase 1, quizás con la incursión. Lo que sucede es que yo creo que hay personas para las que nunca va a estar bien o va a ser suficiente, porque estamos lamentablemente como sociedad tan polarizados que o es blanco o es negro, y está prohibido colocarse en el medio. Entonces, si no se hubiera actuado de esta manera, que por qué no actuó el gobierno. Si se hubiera actuado de una forma más tibia, vean qué tibio actúa el gobierno. Ahora que actúa de una forma contundente, como debió hacerlo hace mucho tiempo, vean cómo viola los derechos. Es decir, siempre se va a estar inconforme, pero el punto es que a mí sí me parece que era necesario y que era demasiado importante haberlo hecho de esta manera, porque ha venido en crecida. Cuando están hablando de que en marzo del 2020, que en noviembre del 2021, estamos hablando que primero fueron 23 personas asesinadas por estos grupos pandilleriles en una cuestión de 2 días, luego se duplicaron casi, me parece que fueron 45 en noviembre, en un fin de semana, como unos 3 o 4 días, y ahora estamos hablando de más de 80 personas en menos de una semana. Entonces, había que ser así de contundentes. Las pandillas cada vez están menos fortalecidas. Ahora vemos una reacción que no fue de choque directo con la policía, y en consecuencia ese discurso tan violento que nosotros escuchamos al inicio, hemos visto que en la práctica sí se han ido respetando los protocolos, a pesar que sí hemos visto que se han cometido errores que se deben mejorar y perfeccionar en el curso de todo este proceso. Sí, pero porque estamos con una cultura de venganza y no con una cultura de justicia en la sociedad. Esa cultura de venganza no la creó este gobierno. No, si yo no estoy acusando a este gobierno de que la hizo. Pero ¿será de gustar por gustar o es porque realmente está dando resultados? Es una cultura de venganza. Aquí pensamos en vengarnos. O sea, los salvadoreños que maten a los pandilleros. Los salvadoreños, y digo a título de salvadoreño promedio. Ese es el primer pensamiento. Aquí no hay una cultura de justicia, no la hay. Yo creo que no podemos... No somos esas personas que están aquí desde mi escritorio, desde este panel. Yo creo que es un insulto, con mucho respeto lo voy a decir, querer reducir a una... Es cierto que hay venganza, que algunos buscan quién las pague y no quién las debe, pero no podemos reducir a pura venganza el sentimiento de estas personas que día a día viven con esta gente, que día a día salen a vender el pan y regresan y son les piden renta, los extorsionan y no alcanzan a comer. Y ellos sí comen, y esta gente, es decir, no podemos reducirlo a un sentimiento de venganza, es que no tienen vida digna, no tienen vida.
por estos grupos pandilleriles. Entonces no podemos reducir sus causas de estar felices con estas medidas. Yo creo que los más beneficiados son ellos. No, los más beneficiados son el gobierno, porque esto lo ocupan como propaganda política para despertar ese sentimiento y aprovechar ese sentimiento en la sociedad. Pero lo que es probable que también sea beneficiado el gobierno, pero si la población en su mayoría vulnerable, que son los afectados directamente por estos grupos, están satisfechos porque se les están llevando a los pandilleros y parece que esta vez se los van a llevar por más tiempo, yo creo que el sentimiento de felicidad es aceptable. Ayer en el programa Pulso Ciudadano, el presidente Calderón, que entró frontalmente contra los narcos y perdió la guerra y murieron muchos mexicanos. Insisto, este problema no se va a solucionar con violencia, no se va a solucionar con leyes. Con prevención, con reinserción y con represión. Tania. Lo que sucede es que, es decir, nosotros hablábamos en algún programa de medidas a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo, obviamente, se atacan las estructuras para evitar que se continúe replicando el fenómeno o este flagelo. Lo que sucede es que, ¿cómo resolvemos el problema ya para la gente que actualmente está viviendo en estas zonas donde son dominadas todavía por estas pandillas? Entonces, que tiene que aplicarse el derecho penal. El derecho penal en su esencia es violencia. Es la violencia que el Estado aplica de una forma regulada, que por eso se dice es el Estado con el poder coercitivo. El derecho penal es violento. Entonces, cuando dicen no apliquen violencia porque genera más violencia, yo lo repito siempre. Pero el derecho penal es una forma de violencia legal, permitida, constitucional en el mundo entero. ¿Cómo se le pide al Estado de El Salvador que no decrete un régimen de excepción, sobre todo en términos generales, porque es lo que se ha criticado, cuando es la medida de contención ya? Porque las medidas de prevención son otras. Entonces, cuando nosotros, incluso hasta haber emitido un régimen de excepción en los términos en los que se hizo, era necesario así y no tan específico, porque entonces iba a pasar lo de la pandemia, que la asamblea que estaba en ese momento quería que el gobierno le estuviera pidiendo permiso cada acción que quería tomar, y eso es burocracia en una política criminal urgente ante lo que había sucedido. Lo que se necesita es, con respeto siempre, por supuesto, a los derechos, que se tenga toda la potestad que establece el régimen de excepción. Mira,